Casi 25 años después de haber sido nominado al Oscar por su corto Esposados, Juan Carlos Fresnadillo viene a El Mundo que Viene para hablar de cine, del cine que fue y del cine que vendrá. Lleva un tiempo viviendo en Estados Unidos y trabajando en algunas series que podemos ver y en otras que ni siquiera sabemos que llevan su firma. Con él hablaremos junto con otro grupo que se ha ocupado de una película, pero quizás a años luz del cine de Fresnadillo, aunque también tiene algo de apocalíptica. Nos referimos al Supositorio. Vuelven al teatro con una nueva anormalidad. De esa anormalidad queremos hablar con ellos. Y en un plano que nos toca, además, teñir de seriedad y de importancia, hablaremos con la actriz María Hervás, que llega a Canarias con la obra Jauría, basada en la transcripción de El Juicio de la Manada. Es tiempo de charlar, lo haremos enseguida, aquí, en El Mundo que Viene. Antes de que tuviéramos el disgusto de vivir en primera persona una realidad pandémica, nuestro imaginario de infecciones virales mundiales solía tener más relación con apocalipsis zombies y demás fantasías incómodamente probables. De eso y de otras cosas quiero hablar hoy con un cineasta canario que acarició un Oscar en el inicio de su carrera y que continúa labrando un interesante recorrido en la élite del cine y la televisión. También conoceremos la nueva anormalidad que nos propone uno de nuestros más queridos grupos cómicos, quienes también saben algo de muertos vivientes, aunque los suyos sean de bajo presupuesto. Y nos acercaremos, a través del teatro, al lado más frustrante de las desigualdades de género, con una actriz que plasma en su última obra la cruda realidad del caso de la manada. Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme a tu programa. A ti por venir, nuestro director pródigo, porque muchos sentimos como que te nos has ido, evidentemente, a hacer cosas muy importantes, muchas de las cuales luego vamos disfrutando, pero antes de ponernos a grabar esta cosa me decías que en realidad tú vienes un montón a Canarias, ¿no? Yo vengo bastante por aquí, de hecho tengo casa en Tenerife y cada vez que puedo escaparme me vengo a ver a los amigos, a la familia. Yo creo que Canarias es un lugar maravilloso para recargar baterías. Nuestra idiosincrasia y nuestra sensibilidad es particularmente especial y creo que es interesante y conveniente estar cerca de las islas, ¿no? Para de alguna manera seguir alimentando esa parte tan personal y tan singular que tenemos todos los canarios, ¿no? Que eso lo decías con las primeras películas que empezabas a hacer, lo de la inspiración canaria, pero la verdad que da alegría saber que incluso por muy lejos que te vayas y por mucho que estés volando como creador, esa parte no se pierde nunca, ¿no? Evidentemente, yo viví aquí permanentemente hasta que tuve 17 años y esa etapa de mi vida está instalada de alguna forma en mi sensibilidad y en mi forma de concebir historias y de visualizar cualquier guión que pueda surgir, ¿no? Y creo que estar cerca de eso, de alguna manera cuidarlo y alimentarlo, creo que es conveniente como artista, ¿no? Y que de alguna forma tus orígenes estén de alguna forma siempre cerca, ¿no? Creo que ahora estás a camino entre América y España, pero has vivido de manera prácticamente fija en Los Ángeles mucho tiempo. Te has comido, como ciudadano norteamericano, Total. Toda la era Trump. No te quiero meter en líos, pero ¿tú la veías como un canario ahí metido en Los Ángeles como espectador o como parte activa, esa división que parece que todavía, por mucho que se vaya a otra era, va a tardar en cerrarse esa herida, ¿no?
Curioso porque me tocó vivir toda la época Trump, la viví plenamente en Estados Unidos. De hecho, recuerdo que estaba en Nueva York trabajando en una serie cuando sale elegido en el 2016, ¿no? Y ha sido duro, ¿no? Not you, not you. Y ha sido muy, sobre todo en concreto en la pandemia, a raíz de todas las protestas raciales y de todo el movimiento del Black Lives Matter, de repente sentí que era un poco como un polvorín ese país, ¿no? Porque realmente hemos vivido tiempos muy divididos donde realmente el enfrentamiento ha sido muy chocante y muy extraño, porque realmente América siempre ha sido un lugar de libertad de expresión, un lugar donde realmente todo el mundo puede expresarse y no hay miedo en ese sentido. Y han sido unos años un poco complicados, ¿no? con la era Trump. Pero podemos decir que al menos en los últimos años ha formado parte de la industria audiovisual, porque no solamente cinematográfica, ahora hablamos de eso, norteamericana, podríamos decir, ¿no? ¿Llegaste a ese... ¿Lo consideramos un techo o no es tanto como dicen? Al final es otro lugar y otra manera de ver las cosas. América, más que un techo, yo creo que de alguna forma es como una manera de convertirte en un profesional y de alguna forma intentar darle rienda suelta a todas las historias que se te puedan ocurrir, ¿no? Y allí no hay límites, en el sentido de que cualquier cosa que puedas pensar es posible llevarla a cabo, ¿no? Evidentemente es una industria que a cambio de darte mucho también te exige mucho, ¿no? Y que donde la libertad creativa a veces es complicada de conseguir, ¿no? Pero lo que sin duda aporta América, o lo que sin duda ha aportado en mi carrera, es la posibilidad de soñar, la posibilidad de alguna forma de ejecutar historias que quizás en Europa no hubiese podido realizar, y allí he conseguido adentrarme y las he podido realizar, ¿no? Tú estás muy metido en la industria, incluso en ese punto que yo creo que es de verdad estar en el ajo, en el cual tu actividad es constante, si bien nosotros no nos estamos enterando mucho. Es decir, hay muchas cosas que pasan que no tienen que ver con aquí llega el estreno de la última película de Juan Carlos Frenadillo, ¿no? Sí, sobre todo porque cuando me voy a vivir de forma permanente a Estados Unidos, que eso fue en el 2013, en aquel momento estaba la televisión, estaba en un momento de crecimiento y ya se intuía que iba a convertirse en el gran medio audiovisual. Y ahí es cuando tomo la decisión de meterme a hacer televisión y a investigarme y a investigar un poco el formato, ¿no? Que me apetecía especialmente porque he venido sintiendo en los últimos años cómo la televisión se convertía en un lugar más desafiante y más prometedor en cuanto a historias, ¿no? Creo que en ese sentido el cine de los últimos tiempos, te hablo en términos masivos, ¿no? El cine en los últimos tiempos se ha infantilizado y se ha convertido más en un espectáculo de entretenimiento, en tanto que la televisión ha ocupado el lugar de los dramas interesantes, el contenido más adulto y sobre todo esas historias donde los héroes no son de una sola dimensión, ¿no? El blanco y el negro no son los colores habituales, sino que hay grises, ¿no? Y los héroes tienen zonas oscuras, ¿no? Y creo que ese es un lugar en narrativo en las historias que me interesa profundamente, ¿no? Descubrir el aspecto profundamente humano de los personajes y ver que tienen luces y sombras, ¿no? Ciertamente, y tú eres ejemplo de eso. Parece haber habido un éxodo de las grandes cabezas pensantes y los grandes creadores. Muchos de ellos ya no están en el cine, que era en el sitio que los albergaba, y curiosamente también han ido a la televisión y han podido sentirse más libres. Es decir, algunas de las series e incluso algunas de las más populares incluyen formatos y maneras de contar las cosas y ritmos que a mí me cuesta pensar que hubiesen podido formar parte de las películas más populares hace unos años. Completamente. Uno de los creadores con los que trabajé en Estados Unidos hacía una comparación que creo que es muy interesante. Él me decía que las series de televisión son como hacer una revista, donde básicamente es un proceso muy abierto, es un proceso rápido, espontáneo, que conecta con la gente en su momento, en tanto que hacer una película es como escribir una novela. Y creo que esa comparación es muy válida, en tanto que de alguna forma la posibilidad de ahondar y profundizar en las historias quizás se acerca más a lo cinematográfico, pero también es necesario estar muy cerca de tu tiempo y poder desarrollar y poder contar, digamos, historias con mucha frescura y mucha apertura, ¿no? Como hacen las series, ¿no? Con lo cual, lo ideal es estar en los dos sitios, ¿no? Como muy bien decías,
hay muchos talentos cinematográficos, muchos directores que combinan ambas carreras y que ciertamente, ¿no?, como directores como Martin Scorsese o David Fincher, se meten en la televisión para probar elementos, personajes, historias que efectivamente en el cine no hubiesen sido posibles. Es fascinante ver cómo la televisión y las grandes plataformas televisivas están de alguna forma dando una libertad a ciertos creadores cinematográficos que no encuentran en las salas de cine, ¿no? Welcome to Canarias. Gracias por venir. Welcome to Canarias. El zurrón del gofio yo lo traigo aquí. Welcome to Canarias. Welcome to Canarias. Conrado, Paco, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Encantado de saludarles para que me resuelvan el enigma que básicamente en este momento, preocupados por cómo estamos de todos los rincones del mundo, es cómo está la evolución de la curva en Chihuesque. Mírame a los ojos por toda tu atención, porque muy pronto va a comenzar Chihuesque Televisión. El alcalde ha estado muy encima de no hacer absolutamente nada, pero afortunadamente tiene un equipo detrás que ha procurado tomar las medidas necesarias a escondidas de nuestro ilustrísimo señor alcalde. Chihuesque, como no, ha cuidado el toque de queda. Creo que era, compañero Conrado, creo que eran las 3 de la madrugada el toque de queda, ¿no? Sí, de 3 de madrugada a 4 no se puede estar en la calle. Muy estricto, ¿no? Muy estricto, sí. Ven, amiga, sal a la calle, te tiene que dar el aire. Lo importante es que no te quedes encerrada en casa, esclavizada entre esas 4 paredes. Se tiene que oxigenar tu piel. También tu mente se tiene que llenar de optimismo, de vitalidad, de energía. Porque no debemos permitir que nuestro ánimo decaiga, ni que el culo se nos caiga. Sobre todo la política es, cuanto antes nos contagiemos, mejor. Ahí sí hay una criba. Es que el alcalde es bastante particular en ese sentido. Es de los que consideran que solo deben sobrevivir los más fuertes del pueblo. Por si hubiese alguien así como muy alarmado en este momento y además mirando el mapa diciendo, bueno, ¿qué sitio es este Chihuesque? Y se han vuelto todos locos y qué medidas más horribles son. Yo, por si acaso, y por si no conocen, por supuesto, la labor del supositorio, me encanta el hecho de que parte de la comicidad que ustedes llevan buscando desde hace muchos años haya encontrado su propio sitio, ¿no? Su propio municipio, como es Chihuesque. ¿Eso qué facilita? Cuando queremos hablar de algo en particular, para no herir sensibilidades, pues directamente lo ubicamos en este municipio y se resuelve muy fácilmente. Porque quieras hablar de política o quieras hablar de cualquier cosa, realmente, porque en Chihuesque hay absolutamente de todo, pues nos resulta muy sencillo, la gente reconoce muy fácilmente que esas cosas podrían estar pasando o están pasando en su barrio, ¿no? Sí, porque justamente Chihuesque somos todos, ¿no? Esto podría ser un eslogan, pero todo el mundo se reconoce en lo que ustedes están ahí retratando, ¿no? Sí, amén de que Chihuesque de por sí ya suena sobradamente canario, ¿no? No quiero dejar en un feo a nadie, pero hay quien lo ha confundido como una localidad real. Me suena más canario y más real que San Borondón, y ninguno de los dos se supone que existe, pero ya puestos a tener un mito, yo estoy más cerca del mito de Chihuesque, ¿eh? Sí. Sin duda. Además, de los pocos sitios de Canarias que tiene todavía una cultura aborigen dentro de su parque nacional, que son los chihuevos, son los antiguos aborígenes que viven en Chihuahua, que es una reserva, y ahí nadie los molesta, no hacen incursiones en el pueblo tampoco, y es de las pocas tribus que viven todavía en un estado salvaje, por decirlo de alguna manera, de toda Canarias. Sí, últimamente de todas formas se han prodigado, necesitan hacer compras. Antes de venir, mira a ver si encuentra un Mercadona abierto o algo y me trae un brazo de gitano con nata. Es el cumpleaños de Monipenny. Se les ha visto muchas veces por Hiperdino, por Mercadona, para surtirse de lo básico. Permítanme trasladar la conversación hasta el punto de seriedad que se pueda, que tampoco tengo yo grandes pretensiones. ¿Qué me cuentan de ese proceso que ahora se culmina o que empieza ahora la trayectoria con el espectáculo de una nueva anormalidad? Bueno, al margen de la pandemia, nosotros nos habíamos dado ese plazo de 3 años de descanso, merecido descanso, diría yo. Como me digas ahora que tenían la fecha y el nombre del espectáculo, ya les pongo de profetas, ¿no? Dime que el nombre lo han creado ahora, ¿no? Bueno, los pozos del café te pueden dar información que ni se te pasaría por la cabeza, Sergio. Pero no, ahora en serio, es cierto que tenía otro título. Inicialmente se iba a llamar Políticamente Incorrecto.
Pero bueno, la verdad es que los acontecimientos del 2020 invitan a este otro título del que yo creo que todos nos vamos a sentir de alguna manera identificados, ¿no? Y más con esa retranca que puede conllevar cualquier cosa que haga el supositorio. El patriarcado es un juez, quien nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que ya ves, el femicidio, impunidad para mi asesino, es la desaparición, es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Hola María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy bien. Por fin vamos a poder ver en Canarias Jauría, que se nos ha resistido un poquito, una obra que por supuesto tenía un recorrido que no estaba dejando indiferente a nadie y que, como tantas cosas en este país, tuvo que pararse abruptamente, ¿no? Pues sí, justo, la verdad estamos muy contentos de poder ir allí a las islas. Siempre decimos que es un poco injusto la dificultad con la que contamos siempre, ¿no? Para acceder o para llegar a vosotros. Y estoy contenta especialmente de que podáis ver Jauría, porque creo que es algo que debe ver todo el mundo. Y sí, se nos paró, pues justo nos confinaron 2 días más tarde, teníamos un conjunto de vuelos en la zona de Galicia, y cuando estábamos a la altura de León, que ya llevábamos 2 horas largas de viaje, nos llamó nuestro director Miguel del Arco diciéndonos que habían anulado todos los vuelos. ¿Cómo ha sido el proceso en el caso de una obra que giraba con éxito, que tenía muchas fechas además comprometidas, el proceso de reanudar una gira? Porque poco a poco los teatros iban abriendo, pero al principio se atrevían con cosas más cercanas. Una cosa es poder acudir a un teatro y otra cosa es poner a toda una compañía de nuevo de gira, ¿no? Sí, bueno, partimos de la facilidad, entre comillas, pues de las críticas que tuvo la función antes de confinarnos, de aquel premio que nos dio el Ministerio de Igualdad, del Max que recibimos a Mejor Espectáculo. Me refiero, no es tanto hacer una intención propagandística, sino que creo que todo esto ha ayudado mucho a que en concreto Jauría se reactive con una cierta facilidad, porque aúna muchas cosas. No solamente es un premio como cualquier otro año se ha podido dar a otra función que lo mereciera, sino que además tiene un componente de ser necesario socialmente. Si de repente en este reactivarse de giras teatral, igual algunos teatros han tenido que decidir cuáles sí, cuáles no, pues creo que posiblemente hayamos tenido una cierta prioridad por la urgencia que tiene Jauría. Porque tú lo has mencionado, ¿no? El aspecto de obra necesaria, que a veces es un tópico que se cuelga a muchas obras. Sí. Esta obra es necesaria, pero es que Jauría lo ha ido demostrando y además, de hecho, ha hecho algo que no es muy típico, que es hurgar en una herida cuando esa herida todavía está demasiado abierta, ¿no? Y eso era bastante complejo también, ¿no? Yo al principio, cuando empezamos a hacer Jauría, por supuesto Miguel del Arco me propone este proyecto. Yo en la primera llamada telefónica le digo que sí, no había trabajado nunca con Miguel y le admiro profundamente. Pero fue un sí muy impulsivo, muy de sí. Y luego cuando te metes en el proceso de ensayos, bueno, tanto yo como mis compañeros y el propio Miguel empiezan a venir un montón de dudas. No nos estaremos precipitando. No habrá que esperar a que la justicia primero termine de cerrar esto y nosotros luego tal vez hacer una revisión. Pero fue hermoso que un día, hablando con Andrés Lima, que es otro director de teatro de los top de nuestra cultura, me dijo, es que nuestra función como artistas no es simplemente hablar de algo que ya se conoce, es meterte al barro, a cuando todavía algo no sabemos muy bien si hacia dónde se debe dirigir, ponernos a investigar ahí con nuestras emociones, nuestros cuerpos, con las herramientas que tenemos los actores. O sea, creo que fue muy acertado que Miguel se atreviese en ese momento, porque ayudó a pensar a mucha gente. Y creo que eso es lo que consigue Jauría. Quita mucho ruido a todo este tema, que había tanto ruido respecto a él, y le pone el foco a lo que al final creo, desde mi punto de vista, que importa, que es el amor, el afecto, el cuidado del frágil, el mirarnos como seres humanos y
Y yo tengo una responsabilidad para contigo, seas o no mi amigo, que es intentar no hacerte daño, ¿no? Porque para eso vivimos en una civilización. Creo que Jauría habla de todo esto y de muchas cosas más. Y lo curioso es que lo hace desde, como tú decías, sin tampoco parecer que se está posicionando de una manera dogmática, sino haciendo una selección, evidentemente, pero transcribiendo literalmente un proceso judicial, que además, por el carácter mediático, se supone que lo teníamos ahí al alcance, ¿no? ¿Dónde entra el teatro y cómo puede algo que formaba parte de nuestros telediarios del otro día, como quien dice, de repente cobrar tanta fuerza dramática? Sí, el caso de La Manada, y fíjate que fue y ha sido y es súper conocido, súper famoso, pero estamos sometidos a tal lanzamiento de información hacia nosotros que no te da tiempo a inmiscuirte, a zambullirte en alguna cosa y ponerte a investigar tú, ¿no? Entonces yo creo que lo que propuso Jauría respecto a toda la sobreinformación que había es el salto a lo físico. Ya simplemente cómo empieza la obra, no voy a hacer spoiler, pero es viendo a estos 5 chicos en ese espacio tan reducido, metidos conmigo, en este caso, como símbolo de lo que pudo haber sido aquello. Las declaraciones han sido fragmentadas, reordenadas o reducidas. En ninguna ocasión se ha añadido texto alguno de ficción. Esa imagen te da información que tiene mucho más que ver con lo emocional, con lo físico. Te coloca como en la escena, en lo que pudo haber sucedido, porque de repente, por mucho que lo hayas leído, hasta que tú no ves 6 cuerpos metidos en un espacio tan pequeño, creo que tu cabeza no puede entender bien la violencia que hay en todo eso, lo agresivo, lo terrible. El caso de La Manada nunca tuvo que existir, pero existió y abrió una serie de procesos sociales que además se fueron haciendo cada vez más grandes con también el seguimiento judicial y por supuesto con la sentencia, y eso derivó en empoderar más que nunca el 8M. Y quizás pues ese 8M histórico que se vivió unos meses después de que lo de La Manada entrase en la opinión pública, pues debe bastante y encendió una llama que esperemos que nunca se apague, ¿no? Ahí sigue viva, aunque curiosamente luego vivimos el 8M de este año, se vivió con intensidad, pero vuelve a tener otro tipo de sombras que no sé si tú crees que van a apagar un poquito esa llama que encendió la indignación por el caso de La Manada. Lo que ha supuesto el caso de La Manada es una cosa que hasta la propia fiscal, cuando tuvimos acceso a hablar con ella, con Elena Sarasate, decía: yo casos como el de La Manada atiendo muchísimos. Todavía a día de hoy no puedo dar una explicación de por qué ese caso concreto se hizo tan público. Ni ella puede explicarlo. Entonces, son ese tipo de cambios que se dan en la historia, que nadie creo que pueda encontrar la fórmula de por qué fue ese y no otro, pero que modifican una conducta social, modifican el curso de la historia, modifican una serie de valores que venían establecidos hasta ahora como normales para denunciarlos y decir: no, perdonad, ese comportamiento que se lleva aceptando históricamente tiene necesariamente que acabar. Es que no tiene que ver con un pensamiento político, tiene que ver con un mal endémico social, histórico. Está en hombres progresistas, en hombres de izquierdas, por supuesto en hombres de derechas también. Lo permitimos mujeres progresistas, de izquierdas, jóvenes, lo permitimos. Hemos sido todos educados en eso. Entonces, aunque la llama que supuso el caso de La Manada no podamos encontrar exactamente por qué avivó tanto el fuego, ahora nuestra responsabilidad para seguir con el problema es seguir echándole nosotros leña, no decir: bueno, como funcionó, pues cuando se acabe. No, es tener que seguir pues con entrevistas como esta, que agradezco tanto, que no se limitan simplemente a ¿estás contenta? Para seguir pensando, copensando conjuntamente. Esto es la leña que tenemos que seguir echando. Pues efectivamente esa leña tiene que seguir ardiendo porque son muchas cosas las que tiene que calentar y parte de la leña yo creo que arde desde el escenario y demuestra por qué el teatro hoy en día sigue siendo una de esas grandes armas de expresión que tenemos. Muchísimas gracias, María, por estar con nosotros y por hacer que esa llama esté abierta noche tras noche con Jauría. Un saludo. Un placer, gracias.
nosotros parar no paramos nunca. En estos últimos años es verdad que hemos estado actuando en un montón de lugares de la Geografía Canaria. En 2018, que es un proyectazo también, José Ramallo y Basni Ramos pues nos embarcan en esta película Apocalipsis Voodoo. You better got good news for me. So, here in LA. You're gonna die when you hear it. Que ha sido una locura divertidísima, que se puede ver en Movistar Plus y en diferentes plataformas a nivel internacional. Y bueno, pues también evidentemente fue un proyecto en el que todos nos involucramos y en el que nos llevó mucho tiempo. Vamos, parados, nunca hemos estado, la verdad. Justo lo de Apocalipsis Voodoo, que tiene su fenómeno y tiene su retranca. Saben ustedes que estamos compartiendo programa, comparte el supositorio programa hoy en El Mundo que Viene con Juan Carlos Fresnadillo, con quien hemos hablado también de su lado cinematográfico más apocalíptico, ¿no? En 28 semanas después. La pregunta sería, ¿qué diferencias podemos encontrar, si las hay, a lo mejor son dos películas muy similares, entre 28 semanas después y Apocalipsis Voodoo? Déjame decir que, oye, pues un honor y un placer compartir programa hoy con Juan Carlos Fresnadillo. Parecido, hombre, quizá con un poquito más de dotación económica, los zombies hubieran sido más logrados, ¿no? En nuestro caso, ¿no? Pero lo que sí no se necesita dinero para ello es para hacer una comedia tan bien armada, como creo que al final resultó. Te deja el gusanillo por intentar cualquier otro proyecto cinematográfico. Y por ahí está cosiéndose algo, no sé si aventurar. Se te pone cara, Sergio, como que me vas a preguntar algo al respecto. No, yo no te voy a tirar mucho la lengua. Sé que esto del cine ustedes lo van a continuar y que a lo mejor veremos a superhéroes del supositorio en el futuro, que tiemble Marvel, ¿no? Pero yo, de momento, lo que quiero es que la gente vaya poco a poco, porque si no, no van a poder asimilar todo lo bueno que ustedes tienen preparados. Así que, de momento, vamos a quedarnos con el regreso al teatro, que, como decíamos, no es poca noticia esa. Y si les parece, ya, Paco, Conrado, nos vemos en la nueva anormalidad, que yo quiero ver cómo es, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sergio, un placer. Un abrazo enorme, Sergio. Y ojalá, si te pones cerca del ahí en el patio de butacas, te vamos a tirar algo de ropa interior. Despreocúpate. No espero menos. Gracias. Gracias. Hablando de cine y de tu cine, te convertiste en una de esas personas, en uno de esos expertos involuntarios en alguna de las cosas por haber rodado 28 semanas después. Pues bueno, todos dijeron, él sabe de caos, de virus y de apocalipsis, ¿no? Y vuelvo a momentos en los que pensábamos realmente, yo quiero ahora verlo de otra manera, pero pensábamos, ¿y si el apocalipsis está ahí fuera, no? Bueno, ¿te da algún galón haber hecho esa película? La verdad es que cuando me hablaban de esto precisamente, porque creo que en alguna plataforma, no sé en cuál, pasaron la película de género de fantasía, ciencia ficción a drama, como si ya realmente lo que pasa en la película ya no perteneciera tanto a la ciencia ficción, ¿no? Y fue extraño que me dijeran eso. Y por otro lado, cuando me preguntan sobre el hecho de haber hecho una película que tiene relación con un virus y de alguna manera que adelanta, pues se siente uno un poco extraño, porque realmente cuando hacíamos la película nunca nos hubiésemos imaginado que podía pasar algo ni siquiera remotamente cercano, ¿no? Sí. Y de alguna forma toda esta pandemia ha traído de nuevo toda esta especie de imaginario. Ahora ya yo creo que, como tú dices, estamos cambiando un poco el chip y empezamos a temer otro tipo de enfermedades, pero yo conozco a gente convencida que dice que el apocalipsis zombie va a llegar un día, ¿no? En forma de zombie. Ojalá. Y si hablamos de tus zombies, además, perdona, sabes que entras en el género de los que corren, ¿no? Porque están los lentos y los que corren. Los tuyos iban a toda mecha. Que realmente las reglas del universo se las inventa Danny Boyle con su primera película, ¿no? Y porque de alguna manera la idea era generar un debate sobre el propio género, ¿no? Y cómo realmente ya no el género cambiaba de unos seres que están muertos, se supone, a unos seres que están vivos y que realmente lo que tienen es una enfermedad muy complicada y muy contemporánea en ese sentido, que es la rabia, ¿no? El estar enfadado, ¿no? Y esa especie de enfado, en términos extremos, como plantea la película, que te lleva a convertirte en una especie de masa que no piensa, ¿no? Y que ataca, ¿no? Creo que en ese sentido toca fantasmas de nuestra era, ¿no? Sí. Y especialmente con lo que hemos vivido en los últimos tiempos. Espero que vuelva a ser un género de ciencia ficción en breve y que no siga resonando tanto con el presente.
Déjame acabar hablando de tu superinicio, ¿no? Ese fresnadillo inicial, el más independiente, pero también el más sorprendente, con Esposados. Si no me equivoco, el año que viene tendrás, cada cierto tiempo tienes ahí gente que te lo recuerda, estaríamos en el 25 aniversario, ¿no? El año que viene es el 25 aniversario y estamos preparando ahí un evento especial, a ver si todas las condiciones se dan y podemos hacerlo. Pero sí, va a ser muy emocionante celebrar 25 años de... Porque tú la recuerdas con cariño. Con mucho cariño. O sea, no, porque hay gente que ve cosas que hace cuando empieza y se... No, al contrario. Orgulloso todavía. Me siento muy orgulloso y de alguna forma se convirtió casi te diría en mi pasaporte como cineasta, ¿no? Gracias a ese corto pude acceder a hacer una primera película, de alguna forma pude entrar en el mercado americano, o sea, significó una puesta de largo muy importante para mí y todo lo que ocurrió con él es algo que me llena de mucha satisfacción y orgullo, o sea que bienvenidos los 25 años. Y sabes que hay muchos cineastas canarios que justamente pues, continúa creyendo en la parte de crear y que muchas veces la vía que elige es la de hacer los cortos, ¿no? ¿Tendrías algún mensaje para toda esa gente? Pues les diría lo mismo que me diría a mí mismo si pudiera ir 25 años atrás, ¿no? Y poder dar un consejo, ¿no? Y es básicamente la perseverancia, es la clave de conseguir convertirte en un profesional. Puedes fallar una vez, puedes fallar 2 veces, pero tienes que perseverar porque llegará un momento donde conseguirás que lo que tenías en tu cabeza y compartido con un equipo pueda generar algo muy importante en una pantalla, ¿no? Juan Carlos, pues nada, en cine o en tele, lo que tú quieras, nosotros lo que deseamos es que se encienda una pantalla y que esté tu nombre ahí porque significará una garantía y que vamos a disfrutar, así que lo esperamos, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a ti. Si viniera alguien que no sabe lo que es el mundo y llegara de pronto proveniente de alguna estrella lejana o galaxia, no sé cómo le explicaríamos el machismo y la desigualdad, sin que se nos cayera la cara de vergüenza a la sociedad. La violencia sexual contra una mujer en un portal en los Sanfermines cambia la historia, hace visible lo invisible y transforma la realidad. La cultura transcribe esa realidad y nos la devuelve en forma de reflejo. Esa es la alquimia de transformar el suceso en un hecho observable que nos ayude a comprender y a empatizar. Si viniera alguien que no sabe lo que es el mundo y llegara de pronto proveniente de alguna estrella lejana o galaxia, se sentaría en una butaca de un teatro y al acabar nos preguntaría por qué. Desconocemos cómo será el mundo en el futuro, pero tenemos que luchar con todo nuestro amor porque sea un mundo libre de violencias machistas, para que las mujeres que vienen no tengan el placer cosido al miedo, para que puedan ser y desear en libertad, igual que todos los demás.